Era el año de 1912 y aunque eran los tiempos de la Revolución, la vida en Lampazos de Naranjo transcurría muy pacífica. En el diario trabajar los ganados, temporales y minas. Estas últimas, en ese tiempo, ya en franca decadencia. El abolengo que da el dinero y las raíces se notaba en el estilo de vida de la sociedad lampacense. Construcciones señoriales, vestimenta de importación y el Colegio del Verbo Encarnado, que funcionaba en la vieja misión y su templo del Sagrado Corazón. Ahí, niñas y adolescentes acudían para recibir una pulida educación de parte de las monjas que, aplicadas a este ministerio, vieron partir de sus aulas muchas generaciones de jóvenes que egresaban convertidas ya en verdaderas damitas, con aptitudes para las artes, con una actitud hacia la sociedad de su tiempo y con un cúmulo de conocimientos que aplicarían a su vida futura. Las alumnas foráneas estaban como internas y las locales acudían a diario al colegio, pero ambas llevaban una rutina rígida que empezaba cada día con el sonar de las campanas, que las levantaba de sus lechos para después del aseo personal acudir en disciplina formación a la capilla. Ahí junto al párroco del templo, con una misa daban gracias a Dios por el día que empezaba, mientras el sol asomaba curioso por las ventanas, para escuchar las voces de niñas y monjas entonando himnos y cantos litúrgicos que se elevaban al cielo como un coro angelical. Luego de este místico momento pasaban en orden al comedor para saborear el desayuno en risueña charla con las compañeras, pues la hora de compartir la mesa era el momento de pasarse también las noticias del día. El tercer paso era el distribuirse en las aulas para recibir instrucciones en las ciencias y tras 5 horas de clases pasaban al comedor para los alimentos del mediodía. La tarde la organizaban en descanso, juegos e instrucción en artes, cocina y manualidades, hasta terminar la jornada con una merienda y un dar gracias en la capilla por el día de labores que terminaba. La vida era muy tranquila entre reclinatorios, pupitres y patios de recreo. Parecía que nada podría alterar la existencia, pero una madrugada en que las internas estaban en sus dormitorios, una alumna despertó al escuchar un extraño rumor de voces que se fue convirtiendo poco a poco en el estruendo lejano de una multitud. Volvió la mirada al ventanal buscando el origen de aquel ruido, pero lo que vio fue el rostro de una joven que con expresión triste, suplicante, la miraba en silencio asomándose por un enrejado. Nada decía el desconocido visitante. Solo permaneció ahí, con las manos aferradas a los barrotes y el rostro conmovido por palabras que nunca pronunció. La joven no pudo más. Corrió hacia la monja más cercana para dar aviso del extraño en el patio y salieron de inmediato a investigar con el viejo sereno. Pero el anciano nada había visto. Monjas y superiora le dijeron que sería su imaginación, que nadie en el internado había observado ni escuchado nada, pero la muchacha fue pasando de la alarma a un nerviosismo incontrolable que solo con plegarias ante el altar pudieron calmarle. Al fin, convencida de la protección que da una oración, fue retirada a su dormitorio y pasó la noche en la paz recuperada. La rubia mañana se levantó de su lecho en el oriente para llegar vestida de luz hasta la nave del templo a escuchar las voces celestiales. Luego que las alumnas terminaron el servicio religioso, pasaron al comedor, y ahí se enteraron de una noticia que llevaba una de las no internas. Se decía que esa madrugada, por alguna calle del pueblo, habían encontrado el cuerpo de un joven asesinado. En el transcurso de la mañana, la triste nueva se confirmó, y el colegio se quiso solidarizar con el dolor de la familia afligida, enviando una monja al frente de una comisión de alumnas para llevar flores y un mensaje de fe a los deudos. La estudiante de nuestra historia sintió una gran necesidad de formar parte de aquel grupo y rogó ser aceptada.
Así pues salieron las jóvenes misioneras, y las empedradas calles de Lampazos las vieron caminar por las aceras, llevando flores en las manos y palabras de aliento entre los labios. Al acercarse a la puerta de la familia dolorida, escucharon rezos entre llanto y expresiones de suplicio por la joven vida que se había perdido. La solemne comisión se anunció, fue recibida con muestras de agradecimiento, y la monja se dirigió a los mayores, mientras las discípulas buscaban dar consuelo a jóvenes y niños. De pronto, una de las visitantes se puso sumamente nerviosa. Fijó la mirada en el pálido rostro del cadáver que, inexpresivo y con los ojos entreabiertos, parecía asomar atento a mundos desconocidos. Era el mismo muchacho que la madrugada anterior había visto ante su ventana. Un grito de espanto suspendió la misión. El colegio se sacudió con la noticia. Todas las alumnas comentaban el extraño suceso. Las monjas no hallaban explicaciones sólidas que dar, porque nadie tiene más respuestas de fe para lo que pueda suceder después de cruzar el umbral de la muerte. Y una respuesta de fe se dio ante aquellos hechos. La Madre Superiora, interpretando los deseos del espíritu que visitara el convento, organizó con las alumnas del Verbo encarnado el novenario por el descanso de aquella alma que, atormentada por su partida al infinito, llegó a suplicar una plegaria por el perdón de sus pecados. Un año después, párroco, monjas y estudiantes dejaron el templo, convento y aulas, pues la violencia revolucionaria invadió el pueblo. Fuerzas militares ocuparon el antiguo edificio como cuartel, y tras un incendio dejaron todo en desolación y ruinas. Muchas familias emigraron de Lampazos huyendo de la guerra, y el convento quedó solo y degradándose lentamente. Perdió el segundo piso, y sus jardines fueron muriendo hasta convertir el solar en un páramo triste. Sin embargo, esperó paciente, confiado en que las piedras son eternas, y sus paredes fueron diseñadas para soportar el paso de los siglos. Y así, muchas décadas pasaron para que fuera restaurado, pero nunca volvió a ser lo que era. Hoy es el orgulloso Museo de Armas e Historia de Lampazos, y aún está ahí, como centinela, vigilando el transcurrir del tiempo, como testigo fiel de la larga historia de un pueblo, y suspirando todavía por aquellos años en que sus recintos y patios se llenaron de voces de niñas entonando cantos religiosos, alegres rondas y sonriendo ante un futuro que no vieron llegar, en aquel viejo Lampazos que se fue, para nunca más volver.